Bueno, en este capítulo de las habas de Pitágoras vamos a hablar acerca de un texto llamado 5 siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano. Este libro o este texto que habla Galeano nos refiere acerca de los desplazamientos de los pueblos nativos americanos que han tenido a lo largo de la historia desde la llegada de los europeos. Galeano nos dice que cuando llegaron los europeos a América, llevaron sus propios intereses, ya sea de extraer las riquezas de este continente, de apropiarse de tierras, de llevar su cultura a nuevos territorios, y con ello el desplazamiento de grupos que llevaban a cabo su vida de un modo diferente fue obligado a que esos grupos se refugiaran en lugares donde poco a poco se fueron estrechando más y en donde su modo de vida, como ellos querían llevarlo, fue poco a poco saqueado y imposibilitado a llevarse a cabo. Pero Eduardo Galeano nos dice que incluso desde que se dio las independencias en los diferentes países de América Latina, no ha cesado ese desplazamiento de los grupos nativoamericanos. ¿Por qué? Bueno, Galeano nos dice que cuando llegaban los europeos, ese desplazamiento se dio principalmente porque los europeos veían como subhombres a los nativos que habitaban en estos territorios, ya sea por ideas raciales que ellos asociaban con que ciertos colores, ciertas formas del cuerpo humano eran asociadas con la maldad o con la ignorancia, cuando eso no tiene nada que ver, porque una persona puede ser malvada o ignorante, tenga el cuerpo que tenga, y además también por sus intenciones de evangelizar a América. Bueno, pero con esto lo que queremos decir es que propiamente ese desplazamiento de los grupos nativoamericanos no ha cesado incluso después de las independencias. Es decir, cuando se quiso afirmar que se iba a conformar naciones con el mando de personas que habían nacido en América y que los europeos iban a ser desplazados ahora a su continente. Porque después de las independencias también surgió la idea del progreso. Y claro, el progreso habría que entenderlo y tampoco moralizarlo para decir que es bueno o malo, porque el progreso, así como ha traído cosas interesantes y bastante buenas, también el progreso ha traído mucho caos. Pero ha traído caos precisamente porque se le ha dado una libertad exagerada a esa idea y que prácticamente todo se tenga que apostar en favor del progreso. Pero bueno, por ejemplo, cuando esos grupos que habitaban estos territorios que ahora son conformados por naciones latinoamericanas se vieron ahora conformados por una nueva nacionalidad que no correspondía propiamente con la de su propia cultura, lo que aconteció es que ahora sus tierras ya no pertenecían a ellos, sino que ahora pertenecían a una nación distinta. Y claro, la nación quizás o quizás no, sería cosa de revisar la historia, les permitió mayor posibilidades para que se desarrollaran como cultura. Pero Galeano también menciona que incluso los países latinoamericanos tratan con tanto desprecio a sus nativos americanos, así como los propios latinoamericanos reciben el mismo desprecio por parte de los europeos. Es decir, que de todos modos no obtuvieron su libertad tras la independencia de los grupos nativoamericanos. Y a esta idea de progreso se suma que gobiernos latinoamericanos expropien la propia tierra de los nativoamericanos por decir que sus territorios son de la nación. Y este respecto es un problema porque realmente no se les está dando una libertad de desarrollarse como los nativos americanos quisieran llevarlo, sino que son obligados a desprenderse de sus culturas, es decir, como mencionaba Galeano, a volverse menos indios a favor de volverse
ciudadanos. Pero Galeano lo que dice es de que con esta confrontación que hace el Estado con los grupos nativos y el querer pues poco a poco ir desapareciendo sus lenguas, lo que sucedía era que esas personas que pertenecían a esas culturas poco a poco se fueran apagando. Y es que habría que reflexionar sobre esta idea de progreso, porque imaginemos que nosotros, quien nos está escuchando, está muy tranquilo en su casa, viviendo como le gusta vivir, y que de pronto llegue alguien de fuera y le quite todo lo que tiene y le diga que no puede vivir de ese modo y que tiene que ahora vivir del modo en el que quien lo visitó dice cómo se tiene que vivir. Seguramente nos sentiríamos bastante mal porque decimos, pues, ¿y tú quién eres para decirme cómo vivir, no? Es lo mismo que sucede con los nativoamericanos. Aquí el problema es que el progreso no es malo, pero es malo cuando se da el progreso y cuando ese progreso aplasta a otra gente o otras culturas para conseguir un fin que no es el fin de esas culturas que están siendo aplastadas. Yo pienso que el progreso debería de ser desarrollado cuando una idea que se quiere desarrollar para modernizar tal o cual cosa se lleva a consenso y todos están de acuerdo en ello, o al menos en un solo territorio. Pero cuando esa idea se quiere llevar a otro territorio y la gente de ese territorio no está de acuerdo, no es conveniente, porque es como si ellos tuvieran el mismo poder con el que ciertos grupos van a invadir a otros, y vinieran y nos invadieran y dijeran cómo tenemos que vivir ahora. Entonces aquí cabe una reflexión acerca de la libertad, pero también de la responsabilidad que conlleva esa libertad como naciones. Pues si es que grupos europeos, cuando se dio la conquista, desplazaron a los nativos americanos, también habría que plantearse qué estamos haciendo como países latinoamericanos para proteger a los nativos americanos, que ellos tienen el mismo derecho que nosotros a desarrollarse como les guste llevar a cabo su vida. Sería conveniente que reflexionáramos que en efecto los territorios en los cuales ellos habitan sean completamente autónomos para que su cultura la puedan llevar a cabo, y que no tengan que estarse desplazando cuando el propio Estado quiera llevar a cabo ciertos proyectos para modernizar lo que se considera como nación, porque estamos olvidando que en México hay muchísimas realidades, y no solamente hay una, porque hay muchísimas culturas que habitan un país, y el ser mexicano es muy muy amplio. Realmente el ser mexicano no se puede definir en una sola palabra, porque existen muchos tipos de mexicanos, muchas formas de desarrollar la mexicanidad, y también muchas culturas que propiamente no son mexicanas y que habitan en el territorio mexicano. Después de este video en donde Galeano reflexiona acerca de la tolerancia, la responsabilidad y la libertad que tenemos que tener todos para desarrollar nuestra cultura, sea en el territorio en el que nos encontremos, cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca de que en cada nación existan lugares para que cada uno desarrolle su propia cultura, aunque no esté relacionada con la cultura de la nación.